Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Bueno, hoy quería que recordáramos algo muy importante, porque estamos atravesando la Semana de la Vacunación de las Américas. Es una semana que por alguna razón se ha generado así como de recuerdo en particular, y es para fortalecer la vacunación y para que ninguno nos olvidemos de las vacunas y de que podamos tener la vacunación completa. Más en estos momentos, digamos, donde la salud de la comunidad puede estar en quiebre, ¿no? Por este tema de la pandemia, es re importante que sostengamos todos los esquemas y las vacunaciones que nos corresponden para que estemos también más fortalecidos en ese sentido, ¿no? Entonces también por ahí uno ha dejado de pensar en lo habitual que ocurre, que son los controles en el hospital, llevar a los niños a control, justamente porque nos están diciendo no vengas para no exponerte. Pero sí es importante que no posterguemos la vacunación. Hay algunas cifras que yo les quería compartir que nos hacen pensar y valorar más, ¿no?, lo que es la vacuna. Siempre hablamos de que la vacunación tiene que ver con protegerse uno, pero también con proteger al de al lado, ¿no? Que es un poco también lo que hablamos de cómo controlar esta pandemia, ¿no? Protegerse uno y también, en la medida que uno se protege, está protegiendo al de al lado para que no se enferme. A veces alrededor nuestro puede haber personas que sean como más vulnerables o con otras enfermedades o con otras condiciones de vida que hacen que si se enferman de lo mismo puedan pasar lo peor, ¿no? En esto, cuando hablamos de las desigualdades, en esto se pone mucho en evidencia. Entonces también es una responsabilidad cuidarse por uno y por todos los que están alrededor nuestro. Y entonces, por ejemplo, hay algunas cifras que son como muy contundentes, ¿no?, y que nos llaman a valorar el tema de la vacunación. Por ejemplo, les puedo contar que gracias a la vacuna de la tos convulsa, que es la de la coqueluche, que se da a partir de los 2 meses y que también se le da a las embarazadas, ayuda a proteger a los más chiquititos. Con eso se logró que la mortalidad de bebés menores de 2 meses por tos convulsa baje un 84%. Muchísimo, casi totalmente se evitó la mortalidad por tos convulsa, gracias a la vacuna. También, gracias a la vacuna de la gripe, se disminuyó o se evitó un 80% de muertes, ¿sí?, por vacunación. Y otra cosa, por ejemplo, muy importante, desde el año 2007 no hay trasplantes de hígado por afectación por la hepatitis, gracias a la implementación de la vacuna contra la hepatitis. Entonces son como cifras que nos marcan la importancia de la vacunación, ¿no? Que se haya logrado frenar, por ejemplo, o que se haya logrado que los chicos no tengan que ir a trasplante de hígado por sufrir una hepatitis, gracias a que se pueden poner la vacuna contra la hepatitis A, por ejemplo, es un dato de una gran protección, ¿no? Nos está hablando de que esta vacuna genera una gran protección. Todas estas vacunas están incluidas dentro del calendario de vacunación. Entonces, por eso es súper importante que no dejemos pasar las instancias de vacunación. En estos días anteriores se promovió y salieron los compañeros y compañeras del hospital a vacunar contra la gripe a los mayores de 65 años, porque también estamos en una etapa, por el tema del frío, por la época del año en que las gripes pueden aumentar, y eso también resquebrajar la salud de las personas frente a la situación de la pandemia. Entonces es muy importante que todos los mayores de 65 años a esta altura ya estén vacunados. En esto, el equipo de vacunas y los trabajadores del hospital han generado toda una estrategia re sólida y de mucha dedicación, que fue, primero salir a vacunar a las personas en sus casas. También, en estos últimos días, si hay alguien que no esté vacunado, que se comunique con el hospital o con los centros de salud o con los vacunatorios para que puedan ser vacunados para la gripe. Y ahora viene una segunda etapa, que es la vacunación contra la gripe para todas las personas entre 2 años y 65 años que tengan factores de riesgo para la enfermedad. Entre estos factores de riesgo, por ejemplo, problemas de pulmón, de corazón,
diabetes, tratamientos con corticoides, tratamientos oncológicos. Todas esas personas no necesitan una certificación del médico en esta época, ¿no? Con llevar algún dato que tengan sobre su enfermedad alcanza para que puedan ser vacunados. Y en esto, una cosa muy importante que me comentaban de vacunatorio del HOSPI es que el martes, este martes que viene, de 10 a 15 horas, se va a hacer una posta de vacunación ahí en el barrio de las 101 viviendas, en el salón comunitario. Que para todas estas personas con factores de riesgo del barrio y de los barrios vecinos, que están un poco más lejos del hospital, del vacunatorio del hospital y de los centros de salud, para que se puedan acercar a vacunar. Entonces son todas las personas entre 2 y 65 años con factores de riesgo que se puedan acercar a vacunar en el salón del 101 con tapaboca y bueno, respetando la distancia y con algún dato que comente o alguna receta previa o alguna notificación que tengan del médico previa que comente la enfermedad que puedan tener para poder vacunar. Esto es re importante porque es, bueno, acercar la posibilidad de que se vacune la mayor cantidad de gente posible sin tener que movilizarse demasiado ni trasladarse hasta el centro y bueno, y de esa manera también estar protegido frente ahora al aumento de casos probablemente de enfermedades respiratorias con el tema del frío, ¿no? De la época de frío. Entonces, bueno, eso me parece importante compartirlo, o sea, recordar que estamos en la semana de la vacunación, la importancia de las vacunas y lo que eso ha logrado en cuestión de salud, de disminuir enfermedades graves. Ahora también tenemos todo el tema del sarampión, ¿no? Que tenemos que frenarlo definitivamente. Entonces, fortalecer el esquema de vacunación, no dejarlo pasar. Para el control de las vacunas habituales, del hospital van a empezar a llamar a las familias de los chicos que tengan que vacunarse para darles un turno para vacunar. Pero lo que recordar es esto, ¿no? Que por más que estemos en pandemia, por más que estemos diciendo no vayas al hospital si no estés enfermo, no abandonar el esquema de vacunación. Cada centro de salud va a generar una estrategia, cada salita, digamos, va a generar una estrategia que en estos días seguramente la van a ir difundiendo, pero bueno, desde el hospital, desde el vacunatorio del hospital, es esta la propuesta. Que el calendario de vacunación habitual, a los que necesiten eso se los va a ir llamando para dar un turno. A los que tengan entre 2 y 65 años con factores de riesgo para la gripe, se acerquen a vacunarse con tapaboca. Esta posta del martes en el barrio 101 viviendas para que todos los vecinos de la zona se acerquen entre 10 de la mañana y 3 de la tarde a vacunar. Hay un correo electrónico que se los puedo pasar ahora, que es vacunas.hja@gmail.com y después el teléfono del vacunatorio del hospital. 491-555, interno 150. Ese teléfono, que es el del vacunatorio, ahí para resolver todas las dudas, si hay dudas antes de ir al hospital, ¿no? Y si no, ese correo electrónico, que es del vacunatorio, que está también permanentemente abierto para resolver las dudas, las consultas, si no está seguro o no. Otro tema es, dentro de la vacunación, las embarazadas, que también tienen un esquema de vacunación propio, que no dejen de vacunar. Los compañeros y compañeras del vacunatorio también lo que hicieron fue armar un listado de embarazadas que están bajo control en el hospital y en los centros de salud privados, para ir citándolas para vacunación, de acuerdo a la edad de gestación que tengan. Entonces, bueno, estar atentos a eso y si por algún motivo no reciben esa llamada, comunicarse también con el hospital. Fer, también aprovechamos para darle un gran saludo a todas las vacunadoras, los vacunadores del hospital que han hecho un gran trabajo, no solo territorial, de caminarse todo Junín para vacunar a quien necesite, sino también de relevamiento de teléfonos, de direcciones. Un gran saludo a todos ellos y ellas. Sí, claro, un gran saludo, un homenaje y un agradecimiento muy grande, porque uno, la verdad, es que se siente bastante cuidado, ¿no? En ese sentido, o sea, como que hay muchos trabajadores y muchas personas pensando en la salud de la comunidad. Y esto, bueno, de alguna manera tranquiliza también. Creo que hay también que destacar la paciencia, porque justamente en estos tiempos donde
la mayoría de la información tiende a que nos desesperemos, a que nos angustiemos. Digo, yo escuchaba recién a Fer diciendo, bueno, ver el calendario, consultar, digo, también hay mucha gente que empieza a desesperarse. El caso de las vacunas antigripales fue un hecho, digamos, ¿no? Un montón de gente queriéndose vacunar, no pensando en la población de riesgo o queriendo la inmediatez cuando, bueno, hay un sistema que, hay que decirlo, no tampoco funciona a la perfección, nunca funciona a la perfección y ahora menos. Y me parece que también en eso de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en general, la paciencia para con nosotros y nosotras, que muchas veces caemos en la desesperación y también generamos situaciones que como trabajador y trabajadora de la salud pública no son tan gratas ni tan buenas. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.